avanza. El desánimo no tiene ni raza ni color, ni edades. Él lo único que hace es avanzar. ¿Por qué? Porque Él sabe que es destructivo. Él sabe que es el que va a detonar lo que viene por detrás: depresión, decaimiento, destrucción y hasta la misma muerte. Entonces, esto es lo que vos y yo tenemos que entender. Ahí, cuando viene el desánimo, es donde vos y yo tenemos que cambiar el desánimo por el ánimo. Parece, pero esto es un juego de chicos, yo ya lo sé. ¿Y por qué no lo haces? Si vos lo sabés, si vos lo entendés, ¿y por qué no lo pones por obra? Entonces allí uno al otro se contagiaron diciendo: no sabe qué es lo que nos va a pasar, no sé, estamos en el medio de la mar, estamos aquí donde el viento se ha levantado, las olas se han levantado, y Jesús, ¿dónde está? No habían entendido todavía que Jesús era el que los había enviado. No habían entendido que Jesús los había subido a este asunto. No habían entendido que Jesús era el que estaba con ellos en esta situación. Y sí, pero no lo vemos. Hay muchas personas que tienen este problema. Quieren ver a Dios. Por eso es que hay tantas idolatrías en distintas naciones del mundo. Porque quieren ver algo. Quieren ver una imagen. No les importa de qué se trate la imagen. No les importa si la imagen es linda, es fea. Si la imagen es de un hombre destacado de esta tierra, o si es de Bernie, el juguetito ese que anda por allí. A ellos lo que les importa, que haya una imagen donde ellos puedan adorar. Una imagen que puedan ver: este es mi Dios, ven, te lo muestro. Y esto es lo que les estaba pasando a esta gente. Eran discípulos de Jesús, habían caminado con Jesús, habían visto lo que Jesús hacía, habían reconocido que Él es el Hijo de Dios. Y ahora, en el momento de esta situación, entraron en desánimo. ¿Por qué? Porque ellos creían, como muchos cristianos, que una vez que nos subimos en el propósito de Dios, todo nos va a ir bien. Estás muy equivocado. Te predicaron un evangelio falso, si eso es lo que te predicaron. Si te dijeron: venía Dios que se te va a solucionar todos los problemas, te predicaron mal. Podés venir a Dios, los problemas se pueden solucionar, pero no te olvides que las pruebas siempre van a estar. ¿Cuál es la diferencia? Que en Cristo Jesús, y si Jesús está en el asunto, y es Dios el que nos envió y nos encaminó en lo que estamos haciendo, Dios también se manifestará para que vos y yo podamos disfrutar de su bendición, que transformará y cambiará todo lo que esté aconteciendo en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Entonces, lo principal es saber, y esto quiero que vos te lo lleves bien entendido, de que sea Jesús el que está en el asunto. Porque si Jesús no está en el asunto, puede ser trágico. Mas si Jesús está en el asunto, las cosas pueden cambiar. Y quiero que veamos ahora un poquito de esto, cómo se asegura Pedro de Jesús, ¿no? Entonces todos gritaron, dice el 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, esto es lo que Jesús estaba viendo, que estas personas no tenían ánimo, sino que tenían desánimo, y el desánimo los había llevado a tener temor. Y el temor es paralizador. Estaban allí sin saber tomar una decisión. Y sabes que el temor te nubla la visión o cambia la visión. ¿Vos sabías eso? A mí me ha pasado. Y esto es lo que conté en una prédica una vez. Yo estaba en Miramar, tenía aproximadamente unos 6 años, 7 años. Había ido a la casa de un primo, y entonces me había peleado con un chico que jugábamos a la pelota en un campito.
Y entonces el chico me dio esas cacheteadas y esos palazos que me dejó rendir. Llegué a mi casa con los cachetes colorados así, todo porrudo de haber venido corriendo para que no me siga pegando. Dice que todos contamos la ganada, yo te cuento mi perdida. Tengo muchas perdidas. Entonces, cuando llego a la casa de mi tía, me dice mi mamá, ¿qué te pasó, Marcelo? Y entonces le dije, un chico me agarró y me golpeó. Y me dice, ¿y cómo que era grande? Sí, así más o menos. ¿Verdad? Yo lo vi así. El miedo te hace ver las personas así. Y entonces, viste que hay gente que te dice, me sacó un cuchillo así. Después te das cuenta que es un tramontina, todo desafilado. Que no servía ni para comer carne y por eso lo tenía de encima esta persona. Bueno, esto es lo que nos pasa con el miedo. Nubla tu visión o desencaja tu visión y no te deja ver cuál es la realidad. Ellos sabían que era Jesús el que venía caminando. Yo quiero que vos entiendas esto. O yo leí mal, o eso es lo que me dice la Escritura. Ellos sabían que era Jesús el que venía caminando, o el que venía sobre las aguas. Y entonces dijeron, ¡ah! ¡Un fantasma! Esto es lo que nos pasa cuando en nosotros hay desánimos y hay temores. Esto nos pasa, no nos deja ver las cosas claramente. Nosotros sabemos que ahí está la salida, nosotros sabemos que ahí está el objetivo, nosotros sabemos que esto viene de parte de Dios, pero nos asustamos y nos impresionamos porque tenemos temores y miedos. Y esto es lo que nos pasa al hombre y a la mujer. No eres la excepción. No eres porque eres niño, ni eres joven, ni adulto, ni anciano, que esto no va a suceder. Esto no sucede a todos. Todos en algún momento tenemos una visión distorsionada del acontecimiento que está pasando según el estado de ánimo que estamos viviendo. O sea, vos podés ver las cosas muy bellas, las podés ver bellas, las podés ver feas, las podés ver horribles. Según tu estado de ánimo, es como vos vas a ver las cosas. Y entonces debes de poder esforzarte en que ese estado de ánimo cambie y tenga un estado realmente de esperanza, de fe, de confianza en aquel que va a hacer la obra, la va a completar. Si Él estuvo en el asunto, si Él te mandó, si Él está contigo, ciertamente algo va a suceder en tu vida que va a cambiar la historia de los acontecimientos que estás viviendo. Vos y yo somos las personas que somos dirigidas por Él. Ahora, fíjense, yo me admiro, viste que todos tenemos discípulos favoritos. Bueno, mi favorito, no le prendo venas, quiero que entiendas. Mi favorito es Juan. Juan, porque él siempre mansamente, recostado al lado del pecho de Jesús, acompañándolo en todos lados. Aún cuando estaba siendo crucificado, el único discípulo que estaba delante de la cruz era Juan. O sea, por un montón de factores y cosas, Juan es mi preferido. Dios no hace sección de personas, pero nosotros sabemos escoger. Y nos da libre albedrío para escoger. Entonces, para mí, Juan es una persona de mucha bendición para mi vida, sus escritos y demás cosas, es de mucha bendición. Pero acá tengo que reconocer que Pedro tiene una acción extraordinaria. En un momento y en una situación donde todos están desesperados, gritando un fantasma, estaban muertos de miedo, y reciben una voz de Jesús que les dice que tengan ánimo y que puedan creer. Él tiene una acción maravillosa y extraordinaria. Él entra en otra dimensión. Es como que se sale de la situación que estaban y entra en una dimensión superior. Los otros no se animaban a hablar, él sí se animó. Y entonces aquí dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 dice así. Y él dijo: ven. Y esto es lo que vos y yo tenemos que entender.
de que Dios quiere que vos y yo podamos experimentar otro grado de fe. O sea, cuando vos te animás a ir más allá de los límites que vos tenés en lo natural, es ahí donde manifiesta su poder Dios. A ver, lo repetimos de vuelta. Cuando vos y yo nos atrevemos a ir más allá de los límites naturales o de las cosas que sabés que no podés sobrepasar, entonces ahí entra en acción Dios. En lo extraordinario, Dios se muestra, Dios se glorifica, Dios se manifiesta, Dios empieza a hacer lo que vos y yo no podríamos hacer en nuestra naturaleza. Y esto fue de una gran enseñanza para mí, porque yo cuando aprendí, entendí esto, dije, ¿qué hay de imposible para un hombre que se atreve a hacer lo que Dios quiere? Primero y principal, escucha bien, cuando te extiendas hacia lo extraordinario, asegúrate que Jesús está en el asunto. Te tenés que asegurar, Señor, si eres tú, envía por mí. Esto fue la palabra de Pedro, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Cada vez que vamos a entrar en lo extraordinario, hay gente que se mete a hacer cosas extraordinarias cuando no entendió ni comprendió si Dios realmente estaba en eso. Esto es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Para avanzar en lo extraordinario necesitamos tener la seguridad que Dios está en el asunto. Entonces sí podremos avanzar. ¿Qué hizo el apóstol? El apóstol agarró y entró en esa dimensión. Entonces se bajó de la barca. Escucha bien porque esto es maravilloso. Se bajó de la barca y empezó a caminar. Yo creo, los de la barca estaban todos. Nadie hablaba, ¿viste? Todos. Estaban ahí todos. Y Pedro empezó. ¿Sí? Y yo le estaba duras las aguas. No sé si estarían duras las aguas o los pies se le hicieron al corto, se le hizo más liviano. Pero la cuestión es que podía caminar y ya estaba bueno. Y entonces empezó a caminar mirándolo a Jesús, mirándolo, aquel que es la fuente de toda fe, de toda esperanza, de toda manifestación, y aquel que nos hace entrar en lo extraordinario para que experimentemos cosas que nunca habíamos vivido y nunca habíamos experimentado. Entonces de repente tuvo un acontecimiento que nos pasa a muchos de nosotros cuando entramos en lo extraordinario. Empezamos a mirar hacia los costados, empezamos a mirar la braveza del viento, empezamos a mirar la braveza del mar. Si estás en lo extraordinario, si puedes caminar sobre las aguas, no podrás ver que esas cosas se pueden detener. Hay gente que está mirando que Dios está haciendo un milagro en su vida, en su salud, en su economía, está haciendo un milagro en su matrimonio, o está haciendo un milagro entre sus hijos, y todavía está poniendo la vista en las cosas que todavía no se han transformado. Yo no lo puedo entender. Me cuesta entender que una persona que está caminando sobre lo imposible, una persona que está viviendo una experiencia sobrenatural que todavía no habían vivido ninguno de los otros discípulos, que todavía no se había manifestado en ninguna parte de esta tierra, y saber que por Jesús, porque Él te mandó, a llamar y te dijo que venga, estás viviendo esa situación. ¿Cómo Dios no va a solucionar todas las demás situaciones que están a tu alrededor? Esto es una locura, pero lo hizo Pedro y lo hacemos nosotros continuamente. Dios no le dice a Pedro que era un hombre de poca fe porque se había lanzado a caminar. Le dice que era un hombre de poca fe porque en vez de poner su vista en Jesús y en lo que Jesús estaba haciendo sobre su vida, puso la vista sobre lo que todavía no estaba aconteciendo.
tenemos un problema grave. Siempre poner y fijar la mirada en lo que Dios no hizo cuando Dios ya está haciendo un montón de cosas en tu vida. Y si ya hizo un montón de cosas en tu vida, ¿por qué Dios no va a poder hacer las otras? Es un mensaje para nuestras vidas. Es una realidad para nuestra fe y compromiso con Dios. Es una realidad para los que caminamos conforme a su voluntad. Es una realidad para aquellos que decimos servirle, obedecerle y hacer las cosas que a Él le agradan. Esta es nuestra realidad. Seguimos como el apóstol Pedro. Estamos caminando en lo extraordinario, pero tenemos nuestra vista fija o mirando lo que todavía no se ha concretado. Escucha bien, lo más extraordinario era que él estaba caminando sobre las aguas. Y él se pone a mirar un pormenor, que era que las aguas no se detenían de moverse y que los vientos no cesaban. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo con tu fe? Dios te dijo, ven, camina, avanza, dale, vos confías en mí, métele adelante. Y estás haciendo cosas que antes no podrías haber hecho. Estás viviendo de una manera como antes no podrías haber vivido. Y estás todavía girando tu cabecita para un lado y para el otro, mirando lo que todavía no se realizó. Ya van a ser alcanzadas esas cosas. Ya esas cosas van a tener su tiempo de cambios y de transformaciones. Pero ahora disfrutar lo que Dios está haciendo. Vivir esas experiencias nuevas que Dios te está dando. Seguir avanzando y no te detengas. Es Dios el que está contigo y el que está frente a ti en todo momento y en toda circunstancia. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él quiere que tú experimentes cosas maravillosas, las cuales Él también ha experimentado en esta tierra. Dios quiere mostrarte que si Él lo pudo hacer, vos también lo vas a poder hacer. Vas a poder caminar sobre los imposibles. Vas a poder vivir una vida en lo extraordinario. Vas a poder declarar palabras que cambien y transformen la historia de tu vida, de tu familia, de tus vecinos, de tu ciudad y aún de tu país. Pero eres el hombre y la mujer que no debe de estar distraído en los pormenores, en los cambios que todavía no han sucedido, en las cosas que te están rodeando. Empieza a mirar lo que Dios está haciendo, porque entonces disfrutarás de lo maravilloso que es ser un hijo, una hija de Dios. ¡Aleluya, Señor! ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Qué maravilloso! Entonces Pedro, cuando se empezó a hundirse, dice la palabra de Dios que Jesús le tomó su mano o lo asió, y una vez que lo asió, entonces le enseñó. Yo quiero mostrarte esta acción porque a mí me maravilla Dios. Dice, y al momento Jesús extendió la mano y le asió de él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Acá esto me mató. ¿Por qué me mató? Porque viste que nosotros los cristianos vemos a un hombre de poca fe, lo aconsejamos un día, 2 días, 3 días, y después decimos, te querés hundir en tu necedad, te querés hundir en tu locura, hundir. En cambio, Jesús hizo algo extraordinario, lo sostiene con su mano, no lo alza upa, decir conmigo, no lo alza upa, pues si no lo diría, lo sostiene con su mano, lo sostiene con su mano, y entonces una vez sostenido lo mira a los ojos. Yo creo que esto fue una imagen maravillosa, lo mira a los ojos delante de los otros discípulos y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces lo agarra Jesús de su mano y siguen caminando sobre el agua. Pero ¿cómo decís esto, pastor? Porque en ningún lado me dice que lo alzó a upa. En ningún lado me dice que lo dejó hundido, que lo trajo arrastrando por el agua. Lo que me dice es que lo asió con su mano y lo aló.
Entonces han vuelto de vuelta a la barca, ya sostenido de la mano de Jesús. Y entonces Jesús, junto con los otros discípulos, empezaron un nuevo emprendimiento en la barca. ¿Quién le dijo esto a mi vida? Que aún yo o vos podemos pasar aquí. Pero nunca nos tenemos que olvidar que aunque este tiempo aborde nuestras vidas, nosotros tengamos que saber de que Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar, ni se va a retirar viendo lo que está pasando, sino que Él nos va a levantar primeramente y luego nos va a exhortar, nos va a corregir y nos va a llevar a un lugar seguro. Esto es para mí una experiencia extraordinaria en la vida de Pedro. Y aunque muchos hablen solamente, que esto es lo que me mata a mí cuando las personas generalizan y lo ven a Pedro, un punto. 1, Pedro, un charlatán, ahí estaba hablando. Punto 2, Pedro ahí está, saliendo, queriéndose mostrar entre los otros discípulos. Punto 3, yo no veo eso de Pedro. Punto 3, Pedro es una persona que no tiene fe. Yo no veo eso de Pedro. Yo veo otra cosa de Pedro. Él quería andar en la voluntad de Dios. Él quería hacer las cosas, pero a veces las cosas no le resultaban, porque él es como muchos cristianos, miran hacia los costados en el momento de lo extraordinario, en el momento de la fe, en el momento donde Dios quiere hacer las cosas, y cuando Dios quiere que sigas avanzando, tú te detienes por estar viendo lo que está pasando a tu alrededor. Esto es lo que veo de Pedro, pero no veo lo otro. Ahora, en la historia de la humanidad, ¿cuántas personas conoces que caminaron sobre el agua? Decirlo, anotaron. 10, 15, 20, 100. Decir que en 2000 años 100 personas han caminado sobre el agua, no sería absolutamente nada, no existiría. Pero en 100 años, en 200, en 1000, en 2000, hay más de 100, 200, 300 personas que caminaron sobre el agua. ¿Cómo puedes decir algún pastor o alguna persona que fue un hombre que no tuvo fe? Fue un hombre que desvió su mirada. Fue un hombre que no utilizó o no funcionó la fe como lo tenía que funcionar. Menguó por mirar hacia otro lado. Pero no es que no tenía fe. Decayó en la fe. Esto es el asunto. Entonces muchos de ustedes, como aún mi propia vida, en algún momento podemos decaer en la fe. En algún momento podemos estar pasando la misma circunstancia. En algún momento podemos pasar esta misma situación. Pero hay algo que no te tienes que olvidar. Que si es Jesús el que te metió en este asunto, si es Jesús el que está así acompañándote cuando estás dando estos primeros pasos también, este mismo Jesús no te va a dejar ni te va a abandonar. Una vez subido Jesús a la barca juntamente con Pedro, le mostró a Pedro y le mostró a todos los que estaban con él que ahora era tiempo de solucionar las otras cosas. Entonces desde ahí mismo el viento cesó, las olas cesaron y naufragaron hasta llegar hasta la otra orilla. Si quieres llegar a la otra orilla, deja que Jesús haga la obra y la haga completa. No te metas entre medio viendo lo que todavía no sucedió, porque hay cosas que todavía no habían sucedido en tu vida, pero seguramente sucederán para bendecirte, para que Dios ponga paz, para que haga misericordia sobre ti, para que los milagros sigan funcionando y para que recibas sanidad, liberación y tal vez salvación para toda tu casa. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Déjalo a Dios. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento. Disfruta de lo que está haciendo en tu vida, porque lo que viene irá creciendo y desarrollándose en todas las áreas de tu vida para bendecirte y librarte de toda situación. ¡Aleluya! Gracias damos a Dios en esta mañana. Es necesario, con esto vos ya creo que entendiste, es necesario que vos y yo sepamos si es Jesús el que está en el asunto. Una buena relación, oración, búsqueda, compromiso con Dios y estar alineados con Él es lo que nos va a mostrar realmente si lo que estamos emprendiendo,
si lo que estamos haciendo, si lo que estamos disfrutando es realmente de Dios. Todo lo que va alineado con Dios, todo lo que Dios quiere hacer, va alineado con tu relación. Entonces, antes de hacer o tomar la decisión, tienes que saber la oración, la relación, para poder escuchar la voz de Dios. Todo lo demás es un cuento de chicos. Todo lo demás es un juego de niños. Porque las cosas responsables se hacen cuando escuchamos la voz de Dios. Las cosas de determinación y de responsabilidad se llevan a cabo cuando Dios habla. Entonces, recuerda, en la barca, Él nunca les dijo que las cosas iban a ir bien. Él nunca les dijo que no iba a haber vientos ni que iba a haber olas. Él lo único que les dijo que marchen, que anden, que caminen, que este es el tiempo. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les dijo que Él iba a estar con ellos, que les iba a acompañar, que los iba a alcanzar. No le dijo la manera, no le dijo la forma, no le dijo en el momento y en el tiempo que iba a suceder. Pero algo sí les dijo y les aseguró que Él iba a estar con ellos. Y esto es lo que vos y yo tenemos que entender. Cuando tú emprendas, cuando tú avances, asegúrate que sea Jesús el que habla. Y en tu relación te vas a dar cuenta si es Él. Porque todo lo demás habría traído destrucción. Todo lo demás habría traído hundimiento. Todo lo demás habría hecho desaparecer de esas aguas, esa barca y esos discípulos. Pero hay algo que ellos vieron. Vieron que Él se acercaba y lamentablemente en su desánimo lo vieron manifestado como un fantasma. Pero hubo una persona que se aseguró: ¿eres tú, Dios, el que está en este asunto? ¿Eres tú, Jesús, que estás en este asunto? Si eres tú, dime ven. Y entonces así le llamó Jesús. Y así Jesús lo encomendó a que viniera a su vida o que se acercara hacia Él. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Dios quiere hacer las cosas extraordinariamente. Dios quiere hacer milagros, prodigios, señales, sanidades. Quiere manifestarse en tu vida y en la vida de los tuyos. Pero tienes que dejar que sea en su tiempo. Porque cuando mires las olas, cuando mires los vientos, lo único que va a traer a tu vida va a ser hundimiento. Pero Dios, en su poder y en su gloria, asiará de tu mano, te encaminará nuevamente, te subirá a la barca y vas a emprender el camino que Dios ha trazado, porque en el otro lado de la orilla hay necesidades, en el otro lado de la orilla hay personas que están esperando, en el otro lado de la orilla hay personas que están necesitando de lo que vos tenés. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la otra orilla, una gran multitud se acercaba y había muchas personas que tocando el manto de Jesús se sanaban. El poder de Dios iba con ellos y la manifestación de Dios hizo que ellos tengan la victoria en toda situación. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en este día, porque creemos en tu palabra. Tú nos fortaleces, animas, renuevas, transformas y haces, Señor, que podamos vivir en lo extraordinario. Saca todo desánimo, saca todo decaimiento, porque Padre traerá una manera equivocada de ver las cosas y pone en nosotros una fe inamovible para poder desarrollarnos en este tiempo con confianza y en manifestaciones extraordinarias. Declaro, Dios, que los mejores días han de venir, y aunque se levante un viento contrario y las olas quieran traer desánimo a mi vida, no podrán, porque creo que Dios
está en el asunto y me librará de toda manifestación en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a estar orando hacia adelante todos aquellos que quieran